10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 32º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos que van del 38 al 48. Un poco de contexto para comprender nuestro pasaje. Jesús se encuentra aún enseñando en el templo de Jerusalén. Ha comenzado esta enseñanza en el capítulo 11, donde tuvieron lugar todas estas preguntas hechas al Señor para ponerle a prueba. Finalmente viene la pregunta del escriba, que pregunta con sincera intención cuál es el mandamiento más grande del reino de los cielos, que fue el evangelio que leímos la semana anterior. Y cuando ya nadie se atreve a hacerle más preguntas, es Jesús quien toma la palabra, ya en el capítulo 12, y comienza al final de esta parte a explicar aquello de lo que él quiere hablar. Ya le han hecho todas las preguntas que consideraban necesarias, la mayoría para engañarlo y la última para conocer de verdad su respuesta. Y ahora Jesús es quien explica, y lo primero que explica es la naturaleza del Cristo, ¿no? Cómo es que el Cristo no puede ser solamente hijo de David, sino que es del Señor. Por lo tanto, sin decirlo claramente, insinúa, deja abierta la puerta para comprender que el Cristo, el Mesías, no es nada más hijo de David, sino que es sobre todo hijo de Dios. Y luego Jesús continúa su enseñanza con temas distintos y recomendaciones varias en la parte que tenemos ahora. Nuestro evangelio de hoy, de este domingo, se divide en dos partes. La primera parte, la crítica de la actuación de los escribas que hace Jesús. Este pasaje tiene amplios paralelos en los evangelios de Mateo y de Lucas, ¿no? Especialmente el capítulo 23 de San Mateo, ese capítulo tan fuerte de los guay a los escribas y fariseos. En el Marcos se resume en estos pocos versículos, del 12:38 al 12:40. Y en los últimos versículos, del 12:41 al versículo 44, tiene lugar otra escena parecida que se pone en yuxtaposición con la primera a través del tema de la viuda. Esto es un recurso rabínico, ¿no? Dos temas que aparentemente no tienen mucho que ver se unen por un elemento común. Aquí el elemento común es la viuda. Entonces, la segunda parte del Evangelio, desde el versículo 41 al 44, Jesús explica la importancia de un corazón generoso, aún desde la pobreza, con el ejemplo de la viuda que pone en el gasofilacio del templo. Bueno, empecemos con la primera parte. Marcos 12:38. El título es justamente, en su enseñanza decía, cuídense de los escribas. En Tediaje Autu, mientras estaba enseñando cosas importantes, les dice, blépete, miren, hagan atención, tengan mucho cuidado de los escribas. Y a continuación, las cosas de los escribas se dividen en tres partes, cada parte cada vez más corta. La primera parte, aquello que a los escribas les gusta. ¿Qué les gusta? Pasearse con largas túnicas, los saludos que les dan importancia, los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes. Entonces, la segunda parte consiste en las cosas ya tremendamente malas que estos escribas hacen. Devorar las casas de las viudas y fingir largas oraciones. Y la última parte se refiere a la recompensa, o mejor dicho, a la retribución, al castigo, a la condena que van a recibir estos, que será más severa, porque aun conociendo la palabra de Dios, actúan de modo contrario a esa palabra. Entonces, comencemos a analizar cosa por cosa. Cuídense de los escribas, porque les encanta pasear con vestidos de largas túnicas, en stolais, ¿no? Es decir, en esta manera de vestirse que llama la atención, que hace parecer que son personajes fundamentales. Y la otra cosa es los saludos en las plazas.
es decir, ese saludo como reverente, esa especie de reverencia que al saludarles les coloca por encima de los demás. San Beda el Venerable, al comentar este pasaje, dice: Jesús no prohíbe que la gente se salude en las plazas, ¿no? Ni siquiera prohíbe, citando lo que viene a continuación, que a quien le toque ocupe un lugar de oficio en la sinagoga, por ejemplo, ocupe un primer lugar, sino que lo que hace ver es cómo cuando el corazón del hombre está mal, se aman indebidamente estos honores. Bueno, entonces, ¿qué es lo que aman los fariseos? Los escribas, este pasearse con largas túnicas, que los saluden reverentemente en las plazas. Y la última parte, en el versículo 39, los primeros asientos, los protocatedrías, de ahí viene cátedra, lugar, la silla de una enseñanza más honorable, sería la mejor traducción de protocatedrias, la silla de una enseñanza más, digamos así, importante, ¿no? Una silla eclesiástica, digamos así, importante. Entonces aman esas sillas eclesiásticas importantes, aman ese lugar de honor en la sinagoga, así que les hace parecer los más importantes. Pero no solamente en las sinagogas, no solo las protocatedrías, sino las protoclisías, los lugares, digamos así, de primer lugar en los banquetes, no solamente el lugar de honor religioso, sino también es el lugar importante social. Entonces, ¿qué es lo que ataca aquí a los fariseos? A los escribas, perdón, de los cuales muchos son fariseos. Ataca a Jesús ese deseo de tener el primer lugar, sea religioso que social, aparentando con sus largos vestidos y recibiendo saludos maravillosos. Es decir, es un retrato de superficialidad. De aquello que el Papa Francisco llama en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium una mundanidad espiritual. Aparentemente, con un deseo espiritual, en realidad se trata de un afán mundano, de honor, de poder, de deseos meramente así, que no tienen nada que ver con la vida cristiana, con la vida de fe. Pero en segundo lugar, se dice las cosas malas que estos escribas hacen. Devoran las casas de las viudas. Es interesante porque en el versículo 39 se dice que buscan los primeros lugares en los banquetes, deipnon. Es decir, se trata de un banquete elegante, de algo bonito. Pero inmediatamente después se hace como este juego, ¿no? Pero les gustan los lugares elegantes, los banquetes de etiqueta, digamos. Pero les encanta devorar, katesthio, que no es solamente comer, sino devorar. O sea, les encanta comer con lujo, pero en realidad quieren devorar como animales. ¿Y qué es lo que quieren devorar? Es decir, esta palabra que se usa sobre todo para el modo como come un animal desesperado, ¿no? Un lagarto que devora a su presa, ¿no? ¿Qué quieren devorar los escribas? Quieren devorar las casas de las viudas. Las casas de las viudas. ¿Qué significa esto? Bueno, hay varias interpretaciones posibles y los exégetas han dado varias posibilidades. Lo obvio es que evidentemente los escribas, o algunos escribas, no se trata de una generalización, pero era aparece recurrente entre los escribas aprovecharse de una categoría social tremendamente vulnerable, ¿no? Las viudas, aquellas, recordemos que en Israel una viuda no es solamente aquella a la que se le ha muerto el esposo, sino aquella que ya no tiene a nadie, ¿no? Es decir, técnicamente una viuda es aquella que perdió a su esposo y no tiene un hijo que vea por ella. Entonces está sola, por eso es viuda, ¿no? De esas tres categorías socialmente más marginadas en Israel, el extranjero, el huérfano y la viuda. Bueno, pues de estas personas los escribas se aprovechan, pidiendo más de lo que deberían, realmente no comportándose como están llamados a comportarse.
se aprovechan económicamente. Repito, algunos exegetas incluso llegan a pensar que se trata de un modo por el cual los escribas o incluso algunos de los sacerdotes lograban hasta apoderarse de aquel terreno, de aquella posesión, de la parcela de la viuda, ¿no? Tal vez indicándole que con eso tenía una donación importante, o tal vez incluso por aparente mora a los impuestos del templo. O sea, realmente se trata de una estructura de aprovecharse del más necesitado, así bien arraigada. Eso es lo que Jesús critica profundamente a los escribas, y que hacen esto con un pretexto de largas oraciones, fingen largas oraciones. O sea, la cara de esto son cosas muy piadosas, tal vez incluso es a cambio del favor de orar mucho con o por estas viudas, se aprovechan económicamente de ellos. Entonces es una descripción tremenda, porque es una descripción de aquel que usa un pretexto religioso para hacer todo lo que está mal, vivir superficialmente y aprovecharse del necesitado. Y por eso la última parte de esta sección del Evangelio termina diciendo: estos recibirán una recompensa más severa, perisoteron crima, un juicio, un decreto, una decisión, una condena, perisos, o sea, abundante, excesiva, máxima. ¿Por qué? Porque son justamente aquellos de los que Jesús llega a decir en Mateo 18, ¿no?, que causan escándalo, que hacen al otro pecar, que hacen daño con su comportamiento. Hasta aquí la primera parte del Evangelio. La segunda parte, que debemos comentar un poco más brevemente por honor al tiempo, es muy bella. Con la juxtaposición, como les decía, del tema de la viuda comienza mientras Jesús sigue en el templo otra enseñanza. Jesús estaba sentado frente al gasofilacio, que técnicamente es la tesorería, el lugar del tesoro del templo. Es muy probable que no se trate propiamente del gasofilacio, sino de aquella especie de alcancías que estaban puestas antes del gasofilacio, ya en un lugar más interno. Estas trompetas, una especie de alcancías en forma de trompetas donde se iban depositando las ofrendas voluntarias. Y veía como mucha gente ofrecía monedas de cobre, y la parte importante es poloi plusioi ebalon polá. Muchos ricos echaban mucho. Es decir, estaba sentado y Jesús observando, como gran observador, y veía como muchos ricos venían y echaban mucho en el templo. Y al llegar una viuda, de nuevo la idea de la viuda, pobre, es casi una reafirmación, repito, porque la viuda es un personaje socialmente claro, no es aquella millonaria a la que se le ha muerto el esposo, no, es una mujer desvalida. La viuda echaba 2 monedas pequeñas, que es decir, un cuadrante, la cuarta parte del as. Se trata de una parte minúscula de un denario, es decir, de unas moneditas realmente de nada, de un sueltito chiquitito. Y Jesús, conmovido por la actitud de esta mujer, llama a los discípulos, ¿no? Casi podemos imaginar esta escena, los llama, los reúne y dice: miren, de verdad les digo que esta viuda ha puesto más que todos los que han echado en el gasofilacio. ¿Por qué? Y aquí viene el mensaje principal de esta otra parte. Porque todos han echado de aquello que periseuontos, de aquello que les abundaba, de aquello que les sobraba. Aunque sea mucho materialmente, proviene de lo que ya no querían, del exceso. Ella, por el contrario, tes iustereos, su necesidad. A pesar de su necesidad, ha dado todo lo que tenía, todo su bios, es decir, todo su sustento, todo lo que necesitaba para poder subsistir. Y aquí pues Jesús explica algo muy importante, ¿no? Si los fariseos y los escribas nos enseñan lo que hay que evitar, la viuda nos enseña cómo hay que vivir. Y hay que vivir con generosidad. No hay que dar lo que nos sobra, sino que hay que dar
todo lo que necesitamos para vivir, hay que darle todo al Señor. Evidentemente Jesús, más que hablar de la importancia de la contribución económica al templo, la cual no desdeña, es decir, es importante ayudar a la iglesia en sus necesidades, con generosidad, desde nuestra pequeñez. Pero lo más importante que Jesús está explicando aquí es la necesidad de una actitud de entrega, de una actitud de donación, donde no doy lo que me sobra, sino lo que me falta. Esto económicamente, pero no solo, incluso de manera más importante aún con nuestro tiempo, por ejemplo. Al Señor a veces le damos el tiempo que nos sobra, lo que ya, bueno, este tiempito que me sobra voy a hacer algo para Dios. Cuando en realidad, Señor, hay que darle el tiempo, las energías que no tenemos, ¿no? Es decir, hay que darle desde nuestra pequeñez. Bueno, pues queridos amigos, estas enseñanzas de Jesús son enseñanzas de sabiduría de vida, ¿no? Lo que hay que evitar, la superficialidad, que hay que evitar más aún si es un hombre aparentemente religioso, y lo que hay que vivir, la generosidad como esta viuda. Que Dios los bendiga.